Boa tarde a todos e a todas presentes nessa primeira sessão dos seminários Unirio. Nós vamos dar início, em nome dos meus colegas Brenda Rocco, Stephanie Freire e Bruno. Nós damos boas-vindas a todos. Nos desculpamos também por alguns atropelos no início, mas nós estamos todos aprendendo aqui. Nós optamos por essa plataforma para o conforto também do palestrante, conforto de todos nós, né? Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos e o interesse, porque foi realmente espantoso a quantidade de inscrições que nós recebemos. Nós somos no total de 304 inscritos. Já está nesse número. Dou as boas-vindas também ao nosso querido convidado, Jirko Andrés Quintral. Seja bem-vindo, Jirko. Bom, vamos às formalidades. Muitos de vocês receberam o e-mail com as orientações. Estou vendo aqui que há muitos de língua hispânica, então vou falar bem devagar também, assim como pedi para o Jirko falar bem devagar para que os brasileiros compreendam. Pedimos que todos mantenham suas câmeras e microfones desligados, por gentileza, para não atrapalhar a apresentação, até porque essa apresentação ela vai ser gravada, né? Então nós temos autorização apenas do nosso palestrante e dos nossos colegas que estavam coordenando essa sessão de hoje. Okay? Bom, esse evento, Seminários Unirio, ele está sendo organizado por algumas instâncias dentro da Unirio. O primeiro é o Laboratório Multidimensional de Estudos em Preservação de Documentos Arquivísticos, o PDA. Está sendo organizado também por professores dos departamentos de Biblioteconomia e Arquivologia da Unirio. Agradecemos também o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa e Inovação, através do nosso pró-reitor Anderson. E agradecemos muito também a parceria com a nossa colega Natália Henrich, da Oliveira Lima Library, na Catholic University of America, que está com essa nossa parceria oferecendo essa conta generosa do Zoom para que possamos transmitir essas palestras. Agradecemos também ao nosso convidado, à instituição ao qual ele trabalha, por ter permitido, obviamente, a sua participação. Agradecemos também a colaboração dos nossos alunos, fiéis escudeiros, alunos e ex-alunos, a Eva, Ana Maria Martins, Cíntia Cavalcante e Luciana Martins, que estão aí colaborando nessa empreitada de administrar praticamente quase 350 inscritos. É uma grande empreitada. Bom, pessoal, essa apresentação de hoje, para quem não conseguiu se inscrever, ela vai ficar disponível depois. Nós vamos disponibilizar o link. Tá? Vai ficar disponível no link do Laboratório Multidimensional de Estudos de Preservação e também vai ficar disponível na página do Facebook. Não será disponibilizado o PowerPoint, mas nós temos uma novidade maravilhosa. O nosso convidado, Jirko, ele vai lançar hoje, né, um artigo inédito justamente sobre o assunto central da palestra. E esse artigo já está disponível, nós vamos colocar daqui a pouquinho para vocês o link de onde está o artigo. E nesse artigo estão todas as referências que ele vai utilizar. É de uma generosidade muito grande. Agradecemos o Jirko não só pela generosidade, mas por ter nos prestigiado com essa oportunidade de poder publicar de primeira mão esse trabalho. Nós lemos o trabalho, é um trabalho realmente que vai ajudar muitos, vai tirar muitas dúvidas que nós estamos percebendo que alguns colegas bibliotecários e arquivistas também têm, nesse momento de reabertura, de pensar, de se reestruturar, na realidade, a reabertura das bibliotecas e dos arquivos.
É um artigo muito generoso, com muitos dados, muitas fontes. Daqui a pouquinho eu pedi para um dos nossos colegas, o Bruno, Stephanie ou Brenda, colocar aqui o link para todos os nossos convidados, para que possam acompanhando essa fala. Bom, as perguntas serão feitas. Não há como traduzir. A minha fala, a palestra vai ser em espanhol, sim, mas os diálogos dos organizadores será em português. Então, é um evento bilíngue, espanhol e português. Daqui a pouquinho vocês vão começar a ouvir. Eu estou respondendo algumas perguntas que estão me fazendo aqui. As perguntas serão feitas pelo chat, tá? Para facilitar até mesmo a compreensão do nosso palestrante e que fique um pouco mais claro também as perguntas e compartilhando com todos, né? Nós vamos disponibilizar, estão perguntando aqui já o nome do Facebook, o nome do site, um pouquinho de paciência, que durante a fala do Ierco nós vamos colocar todos esses links para os senhores aqui, tá bom? Então sejam bem-vindos, já basta da minha fala. Eu queria perguntar também se os meus colegas, professores Brenda, Stephanie, Bruno e Natália, se gostariam de dar alguma palavra de boas-vindas. Se não, já passo a palavra para o Ierco. Aliás, antes de passar a palavra dele, ler o currículo dele, obviamente, né? Ierco Andrés Quitral, né, quebrando um pouco aqui essa formalidade, o nosso convidado é um popstar na América Latina, América do Sul, praticamente. É formado em bioquímica e possui PhD em ciências. Atualmente se dedica a estudos de biodeterioração de materiais artísticos, arqueológicos e patrimoniais, associado à sua influência na contaminação de depósitos, reservas técnicas e áreas com estanteria. É professor de Biologia Aplicada ao Patrimônio desde 2014 no Chile. Em 2011, obteve bolsa de estudos completa do governo da Índia para o International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. Em 2013, foi bolsista no curso internacional Conservação Preventiva em Patrimônio Bibliográfico e Documental, concedido pelo Instituto de Patrimônio Cultural de Espanha. Posteriormente, também como bolsista, participou do workshop de conservação fotográfica de Debbie Hayne Norris, diretora do Programa de Conservação de Arte da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos. Também, obtendo a partir de uma bolsa de estudos completa, participou do International Conference of American Institute of Conservation, em Chicago, nos Estados Unidos. Faz parte do American Conservation Institute e do Goethe Conservation Institute. Desde 2014, profere palestras e ministra cursos de aperfeiçoamento para a preservação e conservação do patrimônio na América Latina e Espanha. Seus últimos cursos aconteceram na Escuela Nacional de Conservação e Restauração de México e no Instituto Valenciano de Conservação e Restauração de Valência. Bom, passo a palavra agora ao nosso ilustríssimo convidado, Ierco Andrés Quintral. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por las palabras, Fabiano. Agradezco esta invitación. Voy a hablar un poco más lento. Habitualmente hablo más rápido por la cantidad de información que me gusta entregar, pero hoy quiero que la mayoría comprenda lo que todos entienden, así que voy a hablar un poco más lento. Agradezco en primera instancia la invitación de Fabiano, mi querido amigo, así que espero aportar y seguir aportando en esta ayuda, ¿verdad?, que hoy necesitamos en relación a cómo enfrentar la pandemia. Estamos todos cuestionándonos qué va a pasar con nuestras vidas y por lo tanto estas actividades han sido bastante relevantes para poder direccionar el trabajo, la forma de vida y por lo tanto los invito a cuestionarse, a aprender y vamos a ir integrando conceptos que están saliendo hoy desde las instituciones y desde los ministerios en muchos de los casos. Así que muchas gracias a la organización y voy a subir la presentación para que comencemos.
Fabiano, si puedes, me indica si se ve la pantalla y si se ve la presentación, por favor. Sim, está perfeito. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, este día lamentablemente vamos a hablar de cosas malas, ¿cierto? Las cosas no han sido buenas para Sudamérica, para Latinoamérica y para el mundo en general, pero nosotros como sudamericanos América Latina tiene un contexto bastante especial, por decirlo de alguna forma. Tenemos una realidad disímil, diferente, que contrastante, ¿verdad? Social, políticamente, y esto también repercute directamente en nuestras formas de trabajo, en la forma en que nuestras instituciones están respondiendo ante la pandemia. Y no solo ante la pandemia, y una mirada que voy a presentar hoy es esta, y por eso el nombre de esta palestra, de esta charla, es contaminación permanente. Hoy se evidenció en muchas instituciones la falta de recursos, se evidenció la falta de implementación, la falta de profesional adecuado para poder gestionar planes de emergencia en relación a la preservación de la salud de sus trabajadores. Lamentablemente esto no es nuevo. Hoy solamente se salió a la luz porque las condiciones, ¿verdad?, de la pandemia han resaltado todas las buenas y las malas prácticas que se realizan desde una institución. Por lo tanto, hoy día también voy a mostrar esta invisibilidad que existe en los procesos técnicos y los riesgos en la salud del personal en las bibliotecas y en los archivos, que no existe solamente hoy, sino que esto existe desde hace mucho tiempo. Yo vengo realizando un estudio de hace aproximadamente 3 años para entender y comprender el estado de conservación y de preservación actual que tienen los depósitos y los centros de conservación en cada una de las instituciones, para saber si estaban preparadas. Este estudio comienza antes de la pandemia y lo termino 2 meses antes de que inicie esta pandemia. Por lo tanto, los resultados me indican que la respuesta va a ser me indica, ¿cierto?, una proyección que no va a ser buena en relación a la respuesta que van a tener las instituciones frente a este problema. Entonces, los invito a que reflexionemos en torno a toda la información que les voy a enviar y posteriormente me pueden hacer las preguntas que correspondan. Para los amantes de las bibliotecas, yo acá hice alguna compilación. Yo soy del mundo de las ciencias, como ya indicaban anteriormente, pero siempre mi amor por las bibliotecas existió. Vengo de una familia donde mi abuelo nos inculcó mucho la lectura y el amor por los libros y por las civilizaciones antiguas. Le agradezco a mi abuelo. Y siempre tuve una conexión con la cultura, con la lectura, y cuando se dio la posibilidad de conocer el mundo de la conservación, que es donde me dedico ahora, y a la preservación de la biblioteca, museo y archivo, voy reconociendo, ¿verdad?, que estos lugares, en primera instancia, el primer trabajo que yo elaboro es las condiciones de trabajo que habían en el interior de las bibliotecas, porque al ser elementos orgánicos, ¿cierto?, tienen características bastante especiales, celulosa, proteínas, etcétera, que las hacen susceptibles, primero, a un desarrollo de biodeterioro y segundo, a la propagación de enfermedades. Acá vemos, ¿cierto?, una de las bibliotecas más reconocidas y hermosas del mundo, como la biblioteca de la Universidad de Dublín, la biblioteca pública de Estocolmo. También vemos, vamos a hacer un paneo, ¿verdad?, de la Biblioteca Pública de Nueva York. Existen muchas otras, ¿verdad?, Biblioteca Apostólica Vaticana. Estas son monumentales, que son representativas, ¿verdad?, de la majestuosidad de las bibliotecas europeas. Pero también en Sudamérica, en América Latina, tenemos grandes bibliotecas, como se observa ahí, la Biblioteca de la Basílica de San Francisco, que tengo el honor de haber estado ahí un par de veces. Y también encontramos la Biblioteca de México, Palafauxiana de México, la Biblioteca Nacional de Brasil, la Biblioteca de la UNAM en México. Tenemos, ¿cierto?, y puedo seguir describiendo los edificios maravillosos que tenemos en Sudamérica en relación a la Biblioteca Nacional de Chile y muchas otras bibliotecas de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Son grandes instituciones, algunas patrimoniales que vienen del 1700, 1800 aproximadamente, las más antiguas del 1800 en Sudamérica,
y por lo tanto tienen un contexto histórico patrimonial relevante para nuestros países. Dentro de este contexto que encontramos, ¿cierto?, la majestuosidad de los edificios, en esta época de pandemia estamos tratando de poder volver a la normalidad dentro de nuestros edificios patrimoniales, pero hay consecuencias porque los edificios hoy en día se han vuelto, se han transformado en un centro infeccioso. Así es, los centros cerrados como edificios, como colegios, como, no sé, estadios, etcétera, lugares que acumulen una cantidad de gente importante y estén cerrados, son principales focos de contagio, ¿cierto?, de COVID-19. Acá se presenta, estamos ahora, ¿cierto?, después de 3 meses en confinamiento, de cuarentena en algunos de los países, están todas las instituciones, ¿cierto?, salieron en la carrera de gestión de protocolos, y en esta carrera también yo he participado en muchos coloquios como el de ahora, donde yo desde mi función como profesor, siempre entrego criterios para la formación de protocolos. Muchas personas me han escrito pidiendo protocolos, pero yo no doy protocolos porque los protocolos deben ser estudiados, interiorizados, y ese es el problema que veo hoy. Va a haber mucho protocolo que las instituciones están sacando adelante para ser las primeras que ponen la bandera en la luna, como le digo a mis alumnos, pero hay que tener un cuidado tremendo. Hay instituciones que no están acostumbradas a trabajar con protocolos y los protocolos deben tener ciertas condiciones para que sean útiles. He visto protocolos esta semana que tienen 50 páginas, 100 páginas, y eso no es un protocolo. Un protocolo debe ser como lo que vemos aquí, breve, directo, sencillo, útil, ¿verdad? Que la información la entienda. Un protocolo con tanta información no se llama protocolo, eso es un artículo de investigación, puede ser una recopilación de información, pero un protocolo debe tener ciertas características. Y segundo, los protocolos deben ser integrados por la comunidad de los trabajadores, por los científicos de la institución, y deben ser comprendidos. Los protocolos deben ser comprendidos porque si no, se cae en un error gravísimo donde entregas una información que no es comprendida por los usuarios y por lo tanto a la hora de actuar frente a este protocolo no van a saber cómo reaccionar. Entonces es un arma de doble filo entregar protocolos, ¿cierto?, a diestra y siniestra en las instituciones y a nivel internacional, porque se puede caer en este error, ¿cierto?, de entrega de la información que los bibliotecarios, ¿verdad?, y las personas de archivos saben mejor que nadie. Aquí nuevamente tengo como ejemplo, ¿verdad?, parte de la biblioteca de la Universidad Mayor de Córdoba, con permiso de su directora, siempre la muestro porque para mí es un ejemplo que yo siempre muestro de Latinoamérica, de una biblioteca que es bastante activa, una biblioteca universitaria que tiene un depósito patrimonial y por lo tanto tiene condiciones que nos hacen repensar las estrategias de preservación, de cómo vamos a mostrar las exposiciones ahora que tenemos problemas para el acondicionamiento del público, etcétera. Tenemos que también preocuparnos de la limpieza de las colecciones. Las colecciones deben seguir, ¿cierto?, sometiéndose a procesos de limpieza y de preservación, porque esto de la pandemia a los objetos no le afecta. Tenemos que entender que no es un proceso de biodeterioro el cual se presenta sobre los objetos, sino que esta pandemia nos afecta directamente al ser humano. Y por lo tanto, hay variaciones, ¿cierto?, de estas colecciones, al mantenerse cerradas durante este tiempo de pandemia, van a sufrir ¿cierto?, algunas variaciones que pueden llevar a que las colecciones se desestabilicen. Por ejemplo, acá muestro las variaciones de humedad ambiental que pueden existir dentro de los distintos lugares de trabajo, en archivos y bibliotecas. Acá se muestran 3 salas, donde se ve una diferencia en cada una de ellas. Las 3 salas pertenecen a un mismo edificio. Entonces estamos viendo, estos valores son de clima mediterráneo en Santiago de Chile. Por eso es tan importante y yo lo he conversado esta semana en otros seminarios, donde tenemos que cuidar los depósitos, tenemos que cuidar las salas que están con material patrimonial, tenemos que cuidarlas monitorearlas, porque van a existir, sobre todo en esta época invernal que está llegando al cono sur, variaciones ambientales bastante elevadas en algunos casos. Por lo tanto, van a estimular el desarrollo en muchos casos de
la aparición de contaminaciones microbiológicas sobre los soportes, y no solamente sobre los soportes, sino que también una contaminación ambiental, que esta es una contaminación ambiental microbiológica, no es viral, y por lo tanto puede sumarse a una contaminación que tenemos a puerta cerrada. Esta contaminación también puede causar estragos, ¿verdad?, en el personal de trabajo, y por eso muestra estas condiciones, porque no todos los lugares y las instituciones están adaptadas para este tipo de reapertura. La reapertura no es tan simple en los lugares que no tienen las condiciones ideales de estabilización ambiental. La contaminación de las colecciones es sabido en Latinoamérica que es un problema bastante grave. El hacinamiento de objetos, la falta de recursos, la falta de material para que las personas se cuiden, de bioseguridad, no existen antes de la pandemia. Las colecciones estaban así antes de la pandemia. En muchas instituciones, archivos, bibliotecas que yo he visitado, las condiciones estas son las habituales, donde contaminaciones masivas de los acervos se hacen presentes día a día, donde los bibliotecarios, los arquivólogos, los conservadores deben estar trabajando muchas veces en varias horas a la semana entre estos libros y estos documentos que se encuentran contaminados. Por lo tanto, si no se tratan los documentos de forma tal, se puede llegar a una pérdida del material histórico o patrimonial en el caso que corresponda. También en algunos casos críticos llegamos, ¿verdad?, a la inhabilitación de los edificios, y por lo tanto se tiene que resolver buscando otro edificio o implementando, ¿verdad?, sectores adecuados para la conservación de las obras, de los libros, o también pensando en la salud del personal. Y es aquí donde me voy a detener, porque hoy está todo centrado en el tema, ¿cierto?, de coronavirus. Pero esto es lo que yo digo, esto es una contaminación que está desde siempre en los depósitos de Latinoamérica, en muchos depósitos. Siempre nos quedamos con la cara bonita de la biblioteca, qué linda, qué patrimonial, qué antigua, qué lindo. Pero los rincones más oscuros, esos donde yo conozco, donde a mí me gusta trabajar, las situaciones son bastante terribles. Este trabajo, por lo tanto, debe ser, yo por lo menos, dentro de mi experiencia, creo que los trabajos dentro de las instituciones deben ser integrales, donde bibliotecarios, archiveros, conservadores, ¿cierto?, personal administrativo, de aseo, etcétera, etcétera, deben lograr una comunión para poder, ¿cierto?, preservar tanto el edificio como las colecciones. Acá todos los participantes son muy importantes, no podemos excluir a nadie. Entiendo que muchas veces, ¿cierto?, hay responsabilidades que cada una de las instituciones debe realizar, pero lo importante es realizar un trabajo integral en primera instancia, de la salud del personal, de las bibliotecas, como de la estabilización de los materiales que se encuentran en ellas. Por lo tanto, la idea es no recurrir a procedimientos, ¿cierto? Hay muchas bibliotecas que tienen laboratorios de conservación y laboratorios de preservación y restauración, y la idea es no llegar, ¿verdad?, a eventos, ¿cierto?, de catástrofes masivas donde tengamos que rescatar materiales y tener que realizar, ¿cierto?, una estabilización de ellos para que vuelvan a la manipulación, ya a la consulta del público, porque los libros, ¿cierto?, su fin es que entreguen la información que tienen dispuesta en ellos. Un problema grave entonces que vemos acá con la contaminación previa, ¿cierto?, que esto es existente, estoy mostrando algo que existe previo a la pandemia y que también tenemos que tener mucho cuidado porque ya llevamos más de 3 meses encerrados, es la aparición de hongos y bacterias sobre los soportes tanto celulosíticos como de proteína, tienen algunas características de degradación biológica y por lo tanto son, ¿cierto?, susceptibles a la contaminación por hongos filamentosos y bacterias, ¿cierto?, y que por lo tanto podrían estar contaminando tanto el soporte como los espacios, ¿cierto?, que albergan estas colecciones. Dentro de los hongos más importantes que hemos encontrado en colecciones se encuentran los oportunistas. Estos hongos oportunistas atacan específicamente a personas que están inmunodeficientes, asmáticas y que tienen condiciones como las mismas que vemos que hoy día no pueden tener personas que trabajan con material contaminado, no pueden trabajar, tienen bronquitis crónica, etcétera, tienen alergia
aérea o alergias térmicas, deben consultar a su médico, ya que estos lugares de trabajo como depósitos, lugares cerrados, pueden incentivar, ¿cierto?, a la aparición de ciertas enfermedades. Esta aparición de ciertas enfermedades tiene que ver porque algunos hongos de los que se han identificado como agentes oportunistas en humanos están descritos aquí en esta tabla, donde podemos encontrar Aspergillus, Fusarium, Candida, Trichosporum, Penicillium, Rhizopus, Mucor, entre otros. Son los que se han descrito que en circunstancias de inmunosupresión o enfermedades pueden aparecer en humanos, bajo condiciones, ¿verdad?, bastante específicas dentro de los lugares de trabajo. Asimismo, se ha registrado que se ha identificado en material de archivo y biblioteca este tipo de hongos, que aproximadamente son los mismos. Aquí vemos Aspergillus, Fusarium, Candida, Trichosporum, Penicillium, Rhizopus y Mucor. Corresponden casi en un 90% a la lista, ¿cierto?, de hongos identificados como agentes oportunistas en humanos. Por lo tanto, estos hongos que son sucesivamente identificados en archivos y bibliotecas son un factor que puede estar predisponiendo, ¿verdad?, a los bibliotecarios, a los archiverios y a todo el personal que trabaja dentro de esta institución, de alguna forma, ¿cierto?, a enfermedades de este tipo. Las principales vías de transmisión para este tipo de contaminación microbiológica, que corresponde a hongos y bacterias, es la vía aérea en ambientes contaminados, donde ahí observamos, ¿cierto?, los depósitos, las bibliotecas, y por las estanterías cuando falta una periodicidad de limpieza y desinfección. También el contacto directo con objetos contaminados, autoinoculación por mano y falta de higiene. Esto es bastante importante porque es una de las condiciones, ¿cierto? Acá vemos condiciones, son las mismas condiciones que se están entregando para los cuidados que tenemos que tener con coronavirus. Estas consecuencias en la salud, esto es algo, voy a mostrarle algunas consecuencias en la salud que lo hemos discutido con algunos colegas y que son en situaciones extremas. Esto no es que le dé a todas las personas. Dentro de las principales consecuencias de la sobreexposición, una persona que es inmunodeprimida, por ejemplo, está el caso de Cladosporium, que puede producir una micosis o infección cutánea en pacientes jóvenes, ancianos e inmunodeprimidos, con susceptibilidad a reacciones alérgicas y a contaminaciones prolongadas. Son características que nosotros podemos encontrar en algunos acervos y en algunas bibliotecas. También la aparición de Aspergillus sp, pudiendo producir neumonía y pulmonía, siempre con una predisposición en pacientes inmunodeprimidos, con trasplante, VIH, cáncer o terapia, ¿cierto?, inmunosupresora. Se produce una ramificación de la infección al sistema alveolar y sistémico del paciente. También podemos encontrar Fusarium, que produce conjuntivitis, una infección oftálmica en pacientes con contacto directo y permanente en ambientes contaminados. Acá estamos viendo una sobrereacción. Lo que vemos en la fotografía, a muchos les puede haber pasado que, y lo sé porque esto lo he conversado con la gente que trabajaba en biblioteca, cuando están tomando, van a buscar un libro y se pasan la mano por la cara y contaminan, ¿cierto?, el ojo y se produce una conjuntivitis. Dentro de las principales enfermedades asociadas a la manipulación se encuentra la conjuntivitis, la dermatitis por contacto. Acá también vemos algunos que producen tiña corporal, que siempre se asocia más a animales, pero esta también se puede transmitir por libros, también por contacto asociado a la exposición directa de hongos, falta de limpieza de la ropa de trabajo y desinfección de las áreas de manipulación. También se ha encontrado que Aspergillus y Candida, ¿cierto?, pueden producir otitis en pacientes con contacto directo, y esto también está dentro de las principales enfermedades, patologías que se han registrado en bibliotecas, archivos y museos en contacto con depósitos contaminados. Levaduras también hemos encontrado y se produce micosis específica en contacto prolongado con elementos contaminados como monedas, libros. Esto es bastante común. Yo, por ejemplo, siempre lo doy por ejemplo, yo tuve micosis en mis uñas y tiene que ver, ¿cierto?, por la prolongada exposición a elementos contaminados. Por lo tanto, dentro de las consideraciones que tenemos que ver, el panorama es bastante catastrófico. Lamentablemente parece que tengo
tengo que la prioridad, ¿cierto?, de entregarle esta información, porque me parece que se está hablando mucho, ¿cierto? Y hemos hablado mucho sobre la pandemia, pero también tenemos que hacernos cargo de lo que pasa, porque hoy las instituciones tienen que prever, ¿cierto?, que no solamente el coronavirus es el problema, sino que ya arrastramos un problema desde hace muchos años, que son las condiciones de trabajo que yo le estoy mostrando en este momento. Condiciones que pueden, claramente pueden tener orígenes desde la procedencia interna o externa de las instituciones. Aquí hay contaminaciones que están sin regular, sin estabilizar durante muchos años. Hay colecciones que están abandonadas, hay espacios dentro de las bibliotecas que están abandonadas, y esos son focos, ¿cierto?, de contaminación, tanto en los depósitos, los laboratorios, las bibliotecas, en el archivo, en los lugares de investigación, y por lo tanto esto es como una contaminación que se puede ir digregando, ¿verdad?, a lo largo de un edificio, entrando a las colecciones, a los fondos, y por lo tanto también en los préstamos externos, que pueden originar también focos de exposición. Dentro de las características cuando una biblioteca tiene un laboratorio, la idea es que se identifiquen, ¿cierto?, los elementos contaminantes, se realicen procesos de conservación y preservación en espacios contaminados, se realicen desinfecciones puntuales y fumigaciones controladas si es necesario para controlar eventos masivos de infección, y por lo tanto también un control ambiental directo. Por lo tanto, después de todo este panorama que no es muy alentador, que ya veníamos, ¿cierto?, trabajando hace muchos años, sumamos a este panorama la pandemia por COVID-19 a Sudamérica. O sea, todo este panorama que ya venía mal en relación a nuestras bibliotecas y archivos y algunos museos, lamentablemente hoy los resultados, la capacidad de respuesta no es buena. Para reconocer al enemigo siempre digo yo que el enemigo siempre hay que reconocerlo. Este es el enemigo que hoy tenemos y que ha formado parte, ¿verdad?, de nuestro día a día, porque tenemos que protegernos a nosotros y a nuestra familia. Y dentro de esta protección se está tratando de integrar protocolos para una red de bioseguridad máxima, para poder gestionar, ¿verdad?, el uso de las dependencias, la entrega de materiales, la entrega de información. Este es un virus zoonótico, ya lo hemos conversado ampliamente, es un virus zoonótico proveniente del murciélago. Eso puede estar en discusiones porque siempre se está generando información actual. Proviene de la familia del coronavirus, como el SARS y el MERS, que ya fueron descritos anteriormente. Su estructura se basa en glicoproteínas, como se observa en la figura. Esta es una figura actualizada, mediante que se ha realizado, los científicos, ¿verdad?, han identificado, donde su información genética tipo es ARN. Es un agente infeccioso y no un microorganismo como bacterias y hongos. Acá hay una diferencia porque virus, como ustedes lo ven ahí, no tiene una maquinaria para sintetizar sus propias moléculas, sus propias proteínas. Es incapaz de sintetizar estas proteínas para ser funcional y replicarse, por lo tanto necesita una célula hospedera, que en este caso son las células del cuerpo humano. Bajo estas condiciones y haber realizado el estudio anterior sobre el estado de conservación de los depósitos en archivos y bibliotecas, realicé hace ya aproximadamente, puede ser 2 meses atrás, esta encuesta. ¿Estamos preparados frente a la pandemia? Bibliotecas, archivos y museos. Esta encuesta, doy primero que todo muchas gracias a todas las personas que han respondido, que me han ayudado a obtener estos datos relevantes, y por lo tanto nos ayudan a tener una comprensión amplia del problema y poder gestionar las soluciones desde una realidad. Como yo les dije, un problema bastante alto es que nos entregan protocolos de lugares, ¿verdad? Llegan protocolos de lugares que son bastante diferentes a las realidades que cada uno tenemos, y que muchas veces a mí me llaman y no saben cómo adaptar protocolos a su institución. Dentro de los principales resultados, estos resultados van a aparecer todos en el artículo que vamos a subir con Fabiano a la página, y por lo tanto toda esta información usted la va a tener detallada para que ustedes la utilicen en la gestión
de la elaboración de planes de reapertura en sus lugares de trabajo. Dentro de los principales resultados que yo quiero mostrar es que, por ejemplo, la gran mayoría de las instituciones deben implementar protocolos de desinfección y aislamiento. Ahí vemos que, por ejemplo, la idea es que estas opciones existan dentro de un lugar de trabajo. Las instituciones deben pensar que estas son opciones. La gran mayoría de las colecciones en las bibliotecas van a tener que recibir procesos de aislamiento y no de desinfección. Las desinfecciones solamente se pueden realizar en algunos objetos, sobre todo los que son patrimoniales. Deben tener condiciones específicas, tanto del material, del estado de conservación, para poder realizar, ¿cierto?, una desinfección adecuada. Pero, por otro lado, tenemos que pensar en el flujo que tienen las bibliotecas y, por lo tanto, se debe gestionar de alguna forma, ¿verdad?, el movimiento de libros y de objetos dentro y fuera de estos lugares de trabajo. Por otro lado, en relación a la adaptación institucional frente a la pandemia, vemos que lamentablemente un porcentaje mayor no posee espacios para implementar. O sea, lisa y llanamente no tienen un lugar para implementar. La mayoría van a tener que adecuar sus espacios de trabajo, pero tan solo un 14% se encuentra preparado para la contingencia. Solamente un 14% de una encuesta que tiene aproximadamente 300 personas. Esto es representativo y concuerda con los datos que yo hice en el estudio anterior, que aproximadamente un 12 y un 15% de las instituciones se encuentran implementadas para abordar ciertos planes de desinfección y de control desde el punto de vista de la bioseguridad en su institución. Entonces, esto es un punto bastante complejo porque nos encontramos, ¿cierto?, en una realidad que es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad, solamente un pequeño porcentaje de nuestro universo de bibliotecas, archivos y museos se encuentra adaptada y lista para esta contingencia. Dentro de lo que se haga ampliamente divulgado, ¿verdad?, de lo que tenemos que usar para la contención de la infección viral, en este caso, lo principal es el lavado de manos, ¿cierto?, con jabón en barra es lo que es lo mejor, el jabón en barra, ya que el jabón en barra es el original y por lo tanto tiene una acción mucho más efectiva que el que venden en el supermercado. También tenemos que cuidar nuestra salud, tratar de dormir bien, comer bien y tener una buena nutrición. Nuestro sistema inmune es el gran participante acá. Todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que cuidarnos y tenemos que ser responsables. Y, por lo tanto, para el trabajo se están describiendo algunos objetos, ¿cierto?, de protección. Acá se muestran los objetos de protección médicos que también podemos adaptar de alguna forma para poder controlar la dispersión y la contaminación de este virus dentro de nuestras instituciones. Para el ingreso de libros y otros, ¿cierto?, dentro de las bibliotecas tenemos que tener en consideración dos vías principales. Tenemos que entender que hay bienes patrimoniales y hay otros objetos que se le pueden llamar comunes. Dentro de los bienes patrimoniales son los más complejos porque se deben considerar ciertos temas de conservación en muchos casos. Se debe establecer protocolos específicos de traslado, protocolos específicos de manipulación y desinfección, tanto para tener el personal calificado para que realice estas acciones y también la realización de fichas y estado de conservación. La instrucción para intervenir bienes patrimoniales se debe hacer directamente con un profesional de la conservación. Los objetos comunes se deben, ¿cierto?, se puede prescindir de protocolos y métodos tan estrictos como las bases de la conservación y por lo tanto en eso estamos hoy día adaptando, ¿verdad?, protocolos de bioseguridad, de manejo, de limpieza para que el personal de biblioteca pueda, ¿cierto?, hacer frente a esta contingencia. Dentro del principal problema y que quiero aclarar acá es que hay una explosión, ¿verdad?, por la desinfección total. Tenemos que tener, para la desinfección, y es algo que yo siempre en mis estudios lo pongo como base, es que uno no puede desinfectar todo. No puede desinfectar todo porque van a haber problemas asociados a una desinfección descontrolada. Por lo tanto, hay que entender cómo el virus se
cómo se reacciona el virus, cómo se comporta el virus en relación a esta infección. Se ha estudiado que los factores estacionales son muy importantes, como temperatura, humedad absoluta, luz del sol, vitamina D incluso. Por ejemplo, las personas que vivimos en el sur de América, tenemos problemas con la vitamina D porque tenemos menos horas de sol. Por lo tanto, pues, es un problema que se ha estado asociando a la reacción que podemos tener en frente al coronavirus. En relación a los ambientes internos, la temperatura, la humedad y el intercambio de aire son factores esenciales para contener, ¿cierto?, la infección viral. También tenemos que tener en cuenta que la primera barrera, o sea, la primera y más importante forma de contagio es persona a persona en forma de spray. Esto se forma de spray cuando uno tose, cuando estornuda, saltan gotas, ¿verdad?, de una persona enferma a otra que está susceptible, un hospedero susceptible, y por lo tanto esta es la principal vía de contagio, persona a persona. Y le pongo 3 estrellas porque es la más importante. Por lo tanto, para eliminar este bloqueo, lo principal es bloquear las vías de entrada. Las vías de entrada son la boca, la nariz y los ojos. Son las mucosas que están abiertas, ¿cierto?, expuestas dentro de nuestro rostro y por lo tanto pueden ser susceptibles a la contaminación. Por lo tanto, el uso de mascarilla es imprescindible. La mascarilla debe tapar la boca y la nariz, ya seamos pertinentes, porque no sacamos nada con utilizar un paño que nos tape solamente la boca, nos tiene que tapar la nariz y la boca. También el uso de gafas en los ojos para bloquear la entrada de partículas, ¿verdad?, que pueden estar en forma de aerosol en los ojos. La otra importante es la contaminación persona-objeto. La contaminación persona-objeto se ha descrito como una transferencia en forma de partículas también en aerosol, donde a través de las gotas directamente sobre el objeto se transforma en un vector, silencioso, por llamarlo de alguna forma. Y de la otra forma de contaminación en menor grado que se ha registrado es la persona aerosol, que una persona llegue a un lugar contaminado y solamente por aspiración, dependiendo de esto no es la ley del todo y nada. Hay muchos factores a determinar que vamos a ver posteriormente. Por lo tanto, estas son las 3 vías de contacto de posibles, ¿cierto?, contagios del virus y que tenemos que tenerla en cuenta al momento de poder reaccionar con los planes de bioseguridad en nuestras bibliotecas. Pero ¿qué pasa con los libros? Ya habíamos visto, ¿cierto?, de forma primaria, que una persona contagiada, si estornuda, ¿cierto?, enferma, estornuda sobre un libro, este vector activo va a transformar un libro en vector pasivo del virus. Esta contaminación puede permanecer activa acá en papel y en madera aproximadamente de 4 a 5 días. Tenemos que entender que estos son estudios científicos, se han realizado de forma in vitro y por lo tanto son estudios muy serios de lugares prestigiosos y que hoy en día se toman como parámetros, son parámetros. Estos siempre los datos científicos pueden tener algunos matices porque no nos están hablando de una realidad particular, sino que esto se hace para poder tener una idea de cuánto más o menos puede vivir un virus. Esto puede ser más o puede ser menos. Entonces, las personas tienen que tener en cuenta que posiblemente, si se dan todas las condiciones, el libro, si está en presencia de una persona enferma y lo contamina, puede tener una probabilidad de contagio y de contaminación y que puede ser transmitida a otra persona. Y este virus, en este caso, es el libro, el objeto se transforma en un vector pasivo del virus o fómite, como se le dice de forma científica. ¿Cuál es la perspectiva general? El edificio se debe cuidar, tenemos que tener cuidado en el edificio, es lo primero que tenemos que gestionar, ¿verdad? La entrada y la salida, la seguridad, el aseo general, las adaptaciones de los espacios, el control ambiental de las bibliotecas, la estabilización de los depósitos, de las actividades que hay que regular también, los turnos de trabajo, 14 días de trabajo y 14 días de trabajo en escritorio desde casa. Es la mejor información que yo he recabado hasta ahora y tiene que ver con el periodo de incubación del virus en el ser humano
y evita, ¿verdad?, contaminaciones, contagios masivos dentro de las instituciones. También hay que resguardar el aforo, la cantidad de visitas que llegan a los lugares de trabajo, los préstamos, las reuniones dentro de los edificios. Específicamente también los bibliotecarios, la manipulación de forma cotidiana, por ejemplo, dónde van a comer, la cocina, el baño, son lugares que son lugares infecciosos, por lo tanto tienen que recurrir muchas veces al cierre de esos lugares. Ahora yo estoy dando un curso donde estamos evaluando estos lugares de contaminación, y muchos de ellos van a optar, instituciones, por cerrar, por ejemplo, baños públicos, cerrar cafeterías, porque se transforman en un foco infeccioso importante. Se debe contemplar dentro de un edificio lugares de aislamiento para libros, para objetos que tengan, ¿cierto?, una probabilidad alta de contaminación. También se deben describir e identificar lugares para realizar desinfecciones, y algo muy importante que muchos protocolos no he leído es el desecho adecuado, de forma también con protocolos de bioseguridad del desecho de los materiales que estamos usando. Van a desechar muchos guantes, muchas mascarillas, muchos papeles que se utilizan para desinfectar, y por lo tanto todos esos desechos deben ser, ¿cierto?, manipulados como si fueran un posible foco de infección. Todo esto tiene que ir de la mano con procesos de bioseguridad bastante adaptados para cada una de las condiciones. El problema de los protocolos que ya habíamos hablado posteriormente, con toda la base que les he dicho, no son tan fáciles, porque la forma hay que entregar, ¿cierto? Hay que formar criterios antes de la acción inmediata. La institución no puede entregar protocolos de acción frente a COVID-19 sin ser específicos para cada institución. Los protocolos deben ser específicos y gestionados de forma interna en conjunto con el personal que conoce el funcionamiento, apoyado por especialistas si corresponden en el caso de fumigaciones y desinfecciones. Se debe gestionar la formación e instrucción de los trabajadores para el reconocimiento y comprensión de las medidas instauradas como protocolos de acción institucional previo a la reapertura. Los protocolos de acción siempre son susceptibles a cambios y deben ser actualizados de acuerdo a los requerimientos, tanto para el correcto funcionamiento del flujo de trabajo como para resguardar la seguridad del personal. También tenemos que entender, ¿todo se infecta? ¿Todo se desinfecta? No todo se desinfecta. Este criterio debe ser abordado, ¿cierto?, por todos, por personal de conservación, de bibliotecología, archiveros, y deben llegar a un consenso sobre el material que deben desinfectar o no. Acá es la carrera de desinfección total, yo no se la recomiendo, primero porque no están acostumbrados a desinfectar todo, y les puede, ¿cierto?, aparecer condiciones alérgicas en muchos casos por el uso de guantes. Eso va a pasar. Las personas que no están acostumbradas a utilizar alcohol u otro elemento desinfectante pueden tener algunas reacciones alérgicas. El tipo de material de biblioteca es todo distinto. Tenemos una diversidad de materiales donde vamos a encontrar algunos que son desde cuero, pergamino, y otros que son plastificados, y por lo tanto todos tienen también una manufactura y un estado de conservación que son bastante particulares, y que también debe gestionarse de la mano con especialistas conservadores. Todo esto, ¿cierto?, dentro de la gran variedad de procesos de desinfección que existen, acá yo pongo los amonios cuaternarios, existen los alcoholes, los elementos clorados, el ozono, peróxido de hidrógeno y ultravioleta. Son los principales que se están utilizando hoy para la desinfección de objetos, desinfección de lugares públicos, etcétera, y que su principal acción es desestabilizar esta molécula viral, ¿verdad?, este patógeno que tenemos ahí, lo desestabiliza en la membrana y expone su material genético, eliminando a este agente patógeno. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de desinfectantes, esto ya lo habíamos conversado, yo le había dicho algo, pueden producir, si no se utilizan en las concentraciones adecuadas, asma, bronquitis, alergia por contacto, prurito, rush, irritación ocular, desecamiento en la piel, heridas e inmunosupresión, y en algunos casos, ahí dice cáncer abajo, no sé por qué no se ve, cáncer porque la sobreexposición en lugares que no son adaptados sin ventilación pueden producir efectos bastante adversos sobre la salud.
Esto ya lo habíamos visto. Hoy esto lo puse hace un momentito porque salió del Centro de Enfermedades, Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos. Acaba de salir, me lo envió una colega, datos útiles para la formación de criterio en espacios cerrados. Esto se los tengo que mostrar porque está muy bueno. Esta es la evidencia científica que existe hoy sobre la transmisión de coronavirus. 1. Muy bajo riesgo de transmisión desde la superficie. Vamos a ir viendo. 2. Muy bajo riesgo de actividades al aire libre. Estos son puntos que uno tiene que tener en consideración. Riesgo muy alto en reuniones en espacios cerrados, como oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros. Aquí pondría yo adaptado a nosotros bibliotecas, archivos y museos, ¿verdad? Por lo tanto, el lugar de trabajo que todos pretendemos volver a la pseudo normalidad, es un lugar de alto riesgo, porque convoca a personas, ¿verdad?, a un lugar cerrado. Otros datos interesantes. La carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de aproximadamente 1000 partículas virales. Esto es hace poco, está saliendo ahora. Por lo tanto, estar cerca de alguien, aproximadamente 2 metros de distancia, es de bajo riesgo si el límite es inferior a 45 minutos. Aquí me gusta esto porque está entregando otros factores. El tiempo de exposición es distinto, es muy diferente si tú te cruzas con una persona enferma, si te quedas conversando con esa persona. Si tú te quedas en un lugar cerrado, como lo que va a pasar ustedes, cuando alguien viene a pedir un libro en la biblioteca, ustedes van a tener aproximadamente entre 15 y 20 minutos que van a estar intercambiando información con esa persona. Por lo tanto, lo único que están, entre más tiempo ustedes pasen conversando con esa persona, intercambiando información, la probabilidad aumenta de contagio de que esa persona está contaminada. Hablar con alguien cara a cara con mascarilla tiene un bajo riesgo si el límite es inferior a 4 minutos. Imagínense, después de los 4 minutos comienza a subir el riesgo. Alguien contaminado está junto a ti corriendo en bicicleta, es de bajo riesgo, es de muy bajo riesgo. Espacios bien ventilados, con distancia, bajo riesgo. Por eso yo soy bastante repetitivo al decir, todos los espacios deben estar bien ventilados. Acá el mayor riesgo son los lugares cerrados. Cerrados y poca distancia es el riesgo alto. Las compras, por ejemplo, tanto que no hemos discutido si son o no riesgosas, se considera de riesgo medio, puede reducir a la baja, limitar el tiempo y seguir la higiene. O sea, hay que ir preciso a comprar rápidamente al supermercado, muy poco, y luego, ¿cierto?, higienizar antes de, al entrar a la casa, hay que realizar todo el proceso de desinfección. En los espacios interiores se considera alto riesgo. Esto se lo recalco nuevamente. Ustedes en las bibliotecas, en los archivos, van a estar trabajando en un espacio de alto riesgo. Aquí, este punto también interesante, los baños públicos, áreas comunes. Áreas comunes, ¿cuáles son? Cocina, cafeterías, como ya había dicho anteriormente, son considerados de alto riesgo. Y hay alto riesgo por fómites. Los fómites, recuerden que son los vectores pasivos, los objetos, ya que se produce una transferencia por las superficies. Imagínense, los baños, las cocinas y las cafeterías son un alto nivel de contagio, por lo tanto, estos lugares tienen alto riesgo de contaminación. Los restaurantes, alto riesgo. Los lugares de trabajo, escuelas, incluso con distancia social, porque ya se ha visto, ¿cierto? Hay un rebrote en Corea y en los colegios, y tuvieron que cerrar los colegios porque hay un rebrote, hay un muy alto riesgo, incluido un alto riesgo de transferir fómites, porque los lugares de trabajo, los lápices, las gomas, los cuadernos, ese intercambio de objetos en un lugar cerrado es ideal para la contaminación masiva de las personas. Para finalizar, los principales factores que pueden usar para calcular su riesgo son interior versus exterior. El interior siempre va a ser el espacio interior, va a ser mucho más alto riesgo. Los espacios estrechos versus grandes espacios ventilados. Ojalá trabajar en espacios ventilados y grandes, con grandes espacios y no en salas pequeñas. Alta densidad de personas versus baja densidad de personas. Hay que minimizar el ingreso de personas, al aforo, al mínimo de personas necesarias. La exposición más larga versus exposición más corta. Este es otro factor que se integra. El tiempo de exposición. Si antes usted se demoraba en atender a una persona 20 minutos, espero que ahora se demore 5
o 10 minutos. Eso ya lo vimos. Las desinfecciones, ¿cierto? Ahora que todos quieren desinfectar, lo primero es desinfectar ciertos espacios públicos y de uso común. Eso se puede desinfectar de forma, después de que el público se va, etcétera, para tener una contención de alguna forma de la contaminación que puede existir. Pero no es necesario en muchos casos, como ya hemos visto por la información. No realizar procedimientos de fumigación masiva en depósitos o colecciones. Los establecimientos, bibliotecas, archivos y museos que están cerrados, sin público y sin personal de trabajo, no tienen contaminación. Recuerden que aquí el objetivo no es la preservación de los objetos, no es gestión de riesgo patrimonial. Hay muchas instituciones que han tomado este tema como si fuera una gestión de riesgo patrimonial y les cuento que no lo es. Esto es preservación de salud de las personas, no es gestión de riesgo del patrimonio. Se puede causar riesgo al patrimonio porque si dejan los depósitos cerrados sin una correcta visibilización y estudio de las variaciones de humedad y temperatura. Pero el SARS-CoV-2 no es un agente de deterioro de las colecciones. No desinfectar lugares o materiales que hayan permanecido en aislamiento por más de 14 días. Esos lugares no están contaminados. Algunas recomendaciones técnicas que siempre lo doy porque hay algunos pequeñitos errores en algunos protocolos que he visto. No encapsular en bolsas plásticas. El efecto desinfectante actúa entre 1 a 5 minutos con los desinfectantes autorizados, que en este caso son alcohol etílico al 70% para objetos, y no en horas. Generan un microambiente inadecuado para objetos higroscópicos como papel, textiles y restos arqueológicos, y frente a variaciones del más del 20% en humedad relativa. No realizar procedimientos de limpieza de ningún tipo. Evite la sobremanipulación y producción de basura en los lugares de trabajo. Si va a aspirar, recuerde que las aspiraciones dentro de los lugares de trabajo generan una ventilación, y esa ventilación ese aire puede generar un foco de contaminación. Por lo tanto, se recomiendan que la aspiración se realice solamente con un par de personas, con todo el protocolo de bioseguridad dentro del lugar, sin público y sin personal de trabajo, y utilizando en lo posible aspiradoras con filtros HEPA o de agua. También se deben utilizar solo desinfectantes autorizados o debidamente preparados, y por otro lado se debe elegir el mejor método de desinfectante y aplicación cuando corresponde un material de conservación. En ningún caso desinfectar material patrimonial y en esto he sido tan enfático, y lo voy a decir acá porque yo sé que me está escuchando mucha gente, y colegas, y amigos, y personas que trabajamos y estudiamos día y noche para conservar el patrimonio de las bibliotecas. He visto un protocolo el día de ayer, no quiero decir el nombre y el apellido, pero ya muchos lo pueden buscar, donde una persona desinfectaba un libro antiguo con peróxido de hidrógeno. Tengamos cuidado. Hay información buena y mala en las redes sociales. Por favor, tengamos el criterio, sigan a instituciones responsables. En Latinoamérica hay muchas instituciones que podemos seguir. Si bien es cierto, hay instituciones y organizaciones del patrimonio que son a nivel internacional, ¿verdad? Nos ayuda mucho España en este sentido, Estados Unidos también ha sacado información, pero nosotros los latinoamericanos tenemos información valiosa en este sentido y acondicionada a nuestras formas de trabajo. Colombia ha sacado un instructivo muy bueno, Colombia está trabajando activamente en las bibliotecas, México también está trabajando activamente, Argentina está haciendo lo suyo, todos los países están tratando de gestionar dentro de sus realidades, ¿verdad?, este acondicionamiento a las nuevas formas de trabajo. No caigamos, ¿verdad?, en ver videos de YouTube para poder solucionar nuestros problemas y finalmente tengamos problemas tanto en la conservación del patrimonio como en la salud de nosotros. Pero por favor seamos bastante majaderos en este sentido. Para finalizar, y ahora sí que finalizo de verdad, el resguardo de los depósitos de colecciones es un punto que deben tener en cuenta las bibliotecas o las instituciones que se mantengan cerradas. Se deben realizar planes de control microbiológico ambiental y de material contaminado si es necesario. También se deben planificar las limpiezas y desinfecciones del libro y documentos expuestos a la contaminación. Se deben realizar protocolos de bioseguridad ambiental y específicos para la manipulación de material.
investigaciones de especialistas también. Acá no todos los protocolos se deben gestionar a través de investigaciones de especialistas sobre los lugares de trabajo. Y por lo tanto, todos estos protocolos deben ser para una capacitación del personal. Los protocolos realizados por 2 o 3 personas no sirven de nada si el personal de trabajo no los comprende. Así que invito a todos los que están gestionando protocolos en este momento, que yo también soy parte de varias comisiones, capaciten al personal. Si el personal es incapaz de comprender los protocolos, no sirve de nada. Muchas gracias y a cuidarse. Me pueden seguir en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Mirko, muito obrigado pela sua fala. Excelente. Acho que esclareceu muitas dúvidas de muitos de nós. Você esclarece dúvidas e também nos deixa com muitos alertas, com um pouco de medo, é bem verdade, mas é um medo necessário. Essa última informação, por exemplo, que você comentou, né, do uso de água oxigenada para essas desinformações que estão circulando, coisas absurdas. Nós temos algumas perguntas, alguns comentários. Enquanto as pessoas vão formulando outros, eu vou passar a palavra para a minha colega, a professora Stephanie. Por favor, professora Stephanie. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a excelente palestra do Yerko Quintral, como o Fabiano falou, veio num momento muito importante, né, das nossas vidas profissionais, né? Gostaria de aproveitar o espaço para falar que nós temos desenvolvidos várias perguntas, né? Um dos nossos projetos é desenvolver várias perguntas e, a partir dessas perguntas, conseguir extrair e consolidar informações para ajudar os profissionais, né, que estão prementes com essa condição que a gente está vivendo. E, nesse sentido, gostaria de falar um pouquinho do Observatório de Opiniões do Núcleo Interdisciplinar sobre Preservação. Né? No primeiro momento, nós publicamos no site do PDA, vou pedir para que os colegas coloquem aqui no chat o site com o formulário, e nós formulamos a pergunta e disponibilizamos no dia 21 de abril, né, a seguinte pergunta: você acha que os acervos em arquivos e bibliotecas estão mais sujeitos a riscos durante a pandemia de Covid-19? Então, eu gostaria de divulgar essa pergunta e que vocês respondessem, assim como o Yerko Quintral trabalhou com questionário, nós também pretendemos trabalhar a fim de ajudar todos os profissionais. E aí, uma questão que eu gostaria de trazer, né, que o Yerko também falou, que dentro dos critérios de biossegurança que que os profissionais devem desenvolver, o principal e o fundamental é uma ação destinada a desenvolver e também implementar protocolos para prevenir a propagação de vírus enfim. O Yerko falou que protocolos não são algo, não é algo simples de ser elaborado, tem características específicas e devem ser estudados e compreendidos pela comunidade científica, né? Então, eu acho que é isso que Yerko trouxe, de restringir o fluxo de pessoas ao trabalho, né, nas bibliotecas, tanto nos arquivos e nos museus também, pode ser uma estratégia. Todas as pessoas de risco devem se adequar em funções remotas, mas uma questão que eu trago aqui para o Yerko é com relação à instituição, principalmente no Brasil, que elas têm características próprias em vários estados. Então, eu gostaria de saber qual a opinião dele nesse sentido, quais as condições e exposição que os profissionais, especificamente que trabalham com esses acervos, devem se adaptar com essas medidas básicas de biossegurança, porque cada instituição aqui no Brasil tem suas próprias características. Então, gostaria de saber, de ouvir um pouquinho mais do Yerko sobre essa necessidade e condições de exposição dos profissionais
ao trabalho no que tange a necessidade e as características específicas de cada instituição, das instituições que ele passou. Se ele pode falar um pouquinho sobre isso. Sí, yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros en Latinoamérica es esta diversidad de lugares de trabajo que tenemos. Y tenemos lugares que tenemos muy bien acondicionados versus la gran mayoría que no tienen nada. Yo he trabajado en lugares donde he tenido todo y en lugares donde hemos tenido que arreglar, ¿no es cierto?, con lo poco que hay, y esto va a pasar hoy. La principal medida de seguridad que no puede faltar dentro de un lugar de trabajo, la más económica, es el uso de mascarilla y gafas. Sin eso, no pueden trabajar. Los guantes son imprescindibles. No, los guantes da lo mismo. Si tú tienes una buena higienización de manos con jabón, es indispensable, los guantes son indispensables. No tiene, ya está sacando, ¿verdad?, un costo bastante alto para la manipulación de los objetos. Los guantes pueden ser prescindibles, ¿verdad?, bajo esta condición de los virus. Por lo tanto, para mí la condición primaria y fundamental de bioseguridad es el uso de mascarillas adecuadas para la contención de la propagación directa, que es la primera contaminación, que es a través de las mucosas, ¿verdad? Y también el uso de lentes. Eso es lo principal. Lo demás ya son resguardos de bioseguridad que cada institución podrá corresponder según los dineros que tengan, pero sin esas condiciones el lugar de trabajo no debiera abrir. Sim. Obrigado, Ierko. Obrigado, professora Stephanie. Eu queria avisar a todos que estão fazendo as perguntas que eu estou tomando nota delas, tá? Daqui a pouco estou passando algumas para eles e nós estamos já organizando já algumas perguntas. Enquanto isso, vou passar a palavra agora para o professor Bruno, que também faz parte desse projeto. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Ierko, também devo agradecer a sua palestra, porque, sem dúvida, foi excelente e muito interessante. Não sei se você me ouve bem, ouve? Sim, seu som tá bom, Bruno. Ah, obrigado. Então, eu vou fazer uma pergunta a partir do que você apresentou, uma pergunta bem breve e objetiva. A sua experiência, pelo que você demonstrou, é muito larga, né? E achei muito, muito interessante um apontamento seu a respeito dos protocolos. A professora Stephanie também comentou sobre a inteligibilidade ou sobre a clareza para ser resumido, curto e compreensível a todos que aquele documento tem que atingir, né? Acho que isso é fundamental. Achei muito interessante essa sua observação e gostaria de te perguntar, a partir do que você tem observado, quais as estratégias que você tem visto que são adequadas ou boas estratégias para aplicar esses protocolos, né? Na medida em que eles entrem em funcionamento de verdade, porque a gente entende, né, que bons profissionais trabalham na feitura desses documentos e com aquelas características que você apresentou, mas e para colocar em prática esses documentos, né? Porque isso envolve, de certa forma, um pouco de adequar uma cultura institucional para que algumas práticas sejam readequadas. Então, gostaria de perguntar isso. Como algumas estratégias que você pode ter observado colocaram em prática esses protocolos, né? Muito obrigado. Sí, gracias. Muy buena pregunta porque como la gran información, y es lo que yo estoy viendo con la gran cantidad de protocolos que hay, no se soluciona el problema, son directrices. Cada institución va a tener su protocolo general que va a ser entregado por alguna institución gubernamental, de salud, de cultura, y esos protocolos tienen que ser adaptados al trabajo que van a tener ustedes, cada uno de ustedes en sus instituciones. Porque es su realidad y se van a tener que adaptar ese protocolo, ¿verdad?, dentro del conocimiento que ustedes tienen a su forma de trabajo. Todos tenemos formas de trabajo distintas, todos tenemos lugares de trabajo distintas, que en algunos casos no tenemos nada, como ya veíamos, y en algunos tenemos mucho material de bioseguridad.
Es lo primero que hay que hacer. Entender que somos distintos y por lo tanto se van a tener que reunir a partir de un protocolo general, realizar algún protocolo de manipulación específico para la entrada, para la salida, para la gestión de documentos, para la manipulación de que entren dentro de la sala. Y todo este protocolo debe ser estudiado por las personas que trabajan, por los trabajadores. ¿Por qué digo estudiado? De forma general, ¿verdad? Y específica, porque hay conceptos. No es lo mismo limpiar, no es lo mismo desinfectar, no es lo mismo sanitizar, por lo tanto hay conceptos técnicos que deben ser transversales. Entonces no tenemos que confundir que no podemos utilizar un trapo sucio, por ejemplo, como se hace para desinfectar. Todo tiene que ser desechable porque puede ser un vector de esa contaminación. Todas esas habitualidades, por lo menos los protocolos de entrada, por lo menos tienen que estar una semana trabajando para reconocer, ¿cierto?, el protocolo dentro de la institución. Una semana de prueba sin público y después luego en una apertura muy paulatina, de pocas horas de trabajo, puede ser 3 horas de trabajo solamente en la mañana, porque yo lo que estoy diciendo ahora es que las personas, por ejemplo, en el trabajo no se debe comer y por lo tanto no se tiene que tomar café dentro de los lugares de trabajo, no formar estos núcleos de contaminación de personas y por lo tanto los horarios de trabajo deben ser menores, máximo 4 horas de los lugares de trabajo y quizá pueden ser poder, ¿cierto?, delimitar las horas de trabajo por turnos, como decía yo. Una opción que es la que yo propongo y que he visto que es la mejor, es el turno de 14-14, que son trabajar turnos de personas 14 días y descansar 14 días, con un trabajo que se realiza por teletrabajo en la casa. Por lo tanto, un trabajo presencial, 14 días en la institución, y luego ese grupo de trabajo se va a hacer teletrabajo en la casa con otras funciones, por teletrabajo, ya que este tipo de protocolo de 14-14 limita el número de contagios si es que apareciera una persona enferma dentro de ese grupo de trabajo. No somos inmunes, por lo tanto, la probabilidad de que aparezca una persona contagiada en esta reapertura es bastante alta. Entonces, si reaparece una persona que está enferma dentro de tu núcleo de trabajo, todo ese personal que está estrechamente ligado se va a tener que ir a la casa en cuarentena 14 días. Por lo tanto, el otro personal debe estar esperando por si aparece, ¿verdad?, esa eventualidad y no se alcanza a realizar todo el turno de 14 y 14. Eso es algo que yo propongo y que está proponiendo acá muchas empresas en Chile y en otros lugares también afuera, y por lo tanto yo lo integro, ¿verdad?, para la adecuación de estos protocolos de reapertura. Obrigado, Ierko. Existem algumas perguntas aqui, que eu vou sintetizar em algumas. Algumas pessoas pediram para você comentar um pouco sobre o uso do raio V, se está sendo utilizado e como está isso. E há também uma outra pergunta feita. Uma pergunta diz o seguinte: você acha que poderemos ter um retrocesso no uso das bibliotecas em função dos protocolos a serem adotados? Aprendeu? Eu creo que vamos... Desculpa, pode responder, depois eu faço a outra. Sí, primero lo de los desinfectantes. Hay una charla que vi para México, que está en mi perfil de Facebook, que también estuvieron muchos viéndome ahí, donde hablo solamente de desinfectantes. Ahí hay una charla bastante, y en el artículo que están subiendo ahora, que lo agradezco mucho también, este artículo le va a servir mucho, está toda esa información. Hablo de los de tipo desinfectantes, cuáles han sido probados en coronavirus, cuáles son efectivos, cuáles son para pisos, cuáles son para áreas comunes, cuáles son para... Hago una explicación un poco más amplia, ¿verdad?, y específica del uso de los desinfectantes que hoy día son utilizados para coronavirus. No todos están comprobados para coronavirus. Y hay algunos que tienen algunas características, ¿verdad?, como yo lo nombraba, con repercusión en la salud, por lo tanto hay que tener cuidado. En relación a la luz ultravioleta tiene un problema. Si bien está acondicionado y está probado contra microorganismos, la luz ultravioleta necesita mucho tiempo de exposición.
y en relación a los objetos patrimoniales, a los bienes patrimoniales, no está permitido el uso de luz ultravioleta por un tiempo tan prolongado. Por lo tanto, el luz ultravioleta en espacios abiertos sobre material orgánico y que sea de bien patrimonial está prohibido desde mi punto de vista, y por lo tanto solamente se tiene que recurrir a la desinfección o por métodos de desinfección, nebulización con alcohol etílico frío, o un aislamiento pertinente en este caso. Sim, obrigado, Irko. A outra pergunta é: quando se permitem leitores na biblioteca e estes levam equipamentos como telefone celular, notebook, deve-se exigir que esse equipamento seja higienizado? E há uma outra pergunta sobre o prazo de quarentena, se há uma diferença para determinados tipos de livros, se encadernações, e pelo que eu estou entendendo aqui, a pessoa se refere a tipos diferentes de encadernações, tipos diferentes de invólucros. Não compreendi essa última parte. Se há diferença para a quarentena em determinados tipos de livros. Okay. Livros em brochura, capa dura, okay, con plástico. Ok. Sí, la primera pregunta, ¿cierto? Bueno, tiene que ver todo, tienen que comprender que todo objeto que entre a su institución puede venir contaminado. Es lo primero. Por lo tanto, hay que evitar que las personas ingresen con tanto bolso, maleta, con objetos, porque los objetos son transportadores del virus. Por lo tanto, si una persona, las salas de estudio tienen que ser adecuadas con el distanciamiento social correspondiente, que tiene que ser más de 2 metros de distancia, aproximadamente 2 metros de distancia. Eso es lo primero. Si tienes que desinfectar computadores, puedes hacerlo. Un computador se puede desinfectar con alcohol etílico al 70% y alcohol isopropanol al 80%, que está dentro de los autorizados para desinfectar coronavirus en este caso. Así que no habría problema. También el computador, como no es un bien patrimonial, se puede desinfectar con Lysol, que es tan común, ¿verdad?, que se está utilizando ahora, que es amonio cuaternario. También se puede utilizar Lysol para los objetos que son, por ejemplo, juguetes no, porque los juguetes, hay muchos colegios de niños acá, los juguetes y materiales de niños se tienen que desinfectar solamente con alcohol etílico al 70%, para que no pueden quedar algunos compuestos químicos impregnados sobre el soporte, sobre el material, y pueden causar en algunos casos reacciones alérgicas. Así que hay que tener cuidado, y sí hay que tener consideraciones en ese sentido. Estas indicaciones yo las detallo bastante bien en el artículo, así que bájenlo de ahí y pueden buscar la información mucho más detallada. Por otro lado, la diferencia en el tipo de aislamiento por tipo de objeto, en estas circunstancias no podemos llegar a ese nivel, porque se están tomando como referencia en los estudios 5 días de permanencia en un soporte, ¿verdad? Papel, cuero, 4 o 5 días. Yo estoy, todo lo que he estudiado, yo estoy dando 7 días de aislamiento de los libros. Yo. También sé que instituciones se están rigiendo por el tiempo de cuarentena en humanos, por lo tanto están abriendo mucho más el espectro de cuarentena y se están guiando con una cuarentena de 14 días para los libros. Eso lo tiene que decidir la institución, en base a información certera, calificada. Yo soy un transportador de información. Ustedes deben elegir, ¿verdad?, la capacidad de realizar este protocolo adecuado a sus funciones y a su capacidad. Yo entiendo que hay lugares que van a tener que recurrir por la periodicidad de la entrega de libros, van a tener que recurrir en desinfectar algunos materiales, pero espero que la mayoría trate de acondicionar sus lugares de trabajo para realizar cuarentenas pertinentes. Obrigado, Ico. Pediram também para você falar um pouco mais sobre o rodízio de funcionários de 14 dias. Sí. Lo de 14-14 que hablaba, ¿cierto? Isso.
Sí, esto de 14 y 14 tiene que ver con una fórmula que tiene que ver con los 14 días es lo que se demora el virus en crecer, ¿verdad? En el cuerpo humano. 14 días de incubación se le dice. Son 14, de 4 a 14 días el virus sí puede, ¿cierto?, manifestarse en el cuerpo. Por lo tanto, el grupo de trabajadores que entra a una institución debiera contemplar, ¿cierto?, periodos de 14 días para evitar, si tú tienes una persona enferma, todos trabajan en ese mismo periodo de tiempo, 14 días, y después 14 días se van a su casa y vuelve otro, ¿cierto?, otra ronda, otro grupo de trabajo 14 días para que en ese tiempo que puede enfermar la persona, no se enferme en el lugar de trabajo. Y si se enferma, se enferman todos juntos y no enferma el otro grupo de trabajo. Esa es la base de pensar en una distribución de 14 días en la institución y 14 días de teletrabajo para que se regularizar y para que las personas no se enfermen todas de una vez, porque en la institución no se pueden enfermar todos. Sim, 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 entendi, obrigado. E há uma outra pergunta que fizeram. Deixa eu ver aqui. Se você recomenda, se ao receber o livro, quando o livro volta para a biblioteca, se você recomenda que o livro seja colocado em sacos plásticos, ou ele fica no ambiente durante esse período, o que você recomenda? Que venga en un plástico, que venga en una bolsa. Sim, isso. Es que si viene eso, yo he pensado incluso si la persona responsable, el usuario responsable y entrega un objeto en una bolsa cerrada con una fecha y me dice a mí, esto lleva 5 días cerrados, podría asumir que le faltan 2 días más para que se cumpla su cuarentena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso es complejo porque estamos, ¿cierto?, creyendo en acá ha salido lo mejor y lo peor de las personas. Entonces, creer que el otro me está diciendo la verdad y ahorrarme 5 días de cuarentena, no sé, prefiero no ser mal pensado y no caer en eso yo lo he pensado como estrategia, pensar que las personas desde la casa lo cierren desde el día que lo dejó de usar, pero eso te da un malentendido porque las personas pueden mal usar este sistema, entonces prefiero que no. Entonces, asumir que si te lo entregan en las condiciones que sea, asumir que el objeto fue manipulado y hay que asumir que ese objeto viene con una posible infección. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Deben asumir que la persona está contaminada, deben asumir que el objeto está contaminado. Sim, obrigado. Há uma outra pergunta. Os conservadores, arquivistas e etc., ao voltarem aos seus locais, não deveriam higienizar as suas roupas também? Como proceder sobre a troca destas roupas e banho após o uso em transportes públicos? Es un tema que no podemos controlar todo, ¿ah? Esto también tenemos que comprenderlo. Estamos tratando de controlar lo que más podemos. La higienización de la ropa o la desinfección, porque es una desinfección de la ropa, en este caso se está tratando de realizar en algunas instituciones, pero es muy difícil. Es muy difícil porque la persona tiene que tener, ¿cierto?, un sistema de cambio de ropa en el otro lugar y por lo tanto, y los sistemas que se han implementado, vi unas cámaras de ozono, luz ultravioleta, con desinfectante de amonio cuaternario, eso no hace mal a la salud. No se expongan a esos arcos que tienen ozono, ultravioleta o amonio cuaternario. Pueden tener conjuntivitis, reacciones alérgicas. Por lo tanto, la desinfección primaria es lavar la ropa en la casa y lavar la ropa al llegar a la casa. Sim, obrigado, Ico. Você comentou aliás, eu vi, inclusive, até a sua postagem no Facebook, você fazendo um alerta para desinformações que estão circulando na rede social, né, como esse caso mesmo da própria oxigenada. Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso, fazer
estender esse alerta, porque realmente a desinformação tem circulado em todos os campos. Eu fiquei muito impressionado com a postagem que você fez, não poderia imaginar que estivessem orientando usar água oxigenada para fazer limpezas. Recentemente também me perguntaram se deveria usar álcool, limpar os livros com álcool e colocar o livro no sol. Então, tem circulado as mais variadas desinformações. Isso foi até, pensando um pouco nisso também, isso foi uma das razões que nos motivaram a organizar esse ciclo de palestras, para que pudéssemos trazer especialistas. Sim. E que ficasse registradas essas informações. Por isso nós estamos gravando também essas palestras, para que fiquem registradas essas informações um pouco mais, informações mais fidedignas, né? Que não circule tanta desinformação. Você gostaria de comentar sobre isso? Sí, hay un problema desde el punto de vista, primero, no es, yo se lo digo a muchos que nos gusta la investigación, no es momento de probar químicos nuevos sobre los soportes, no es momento de técnicas nuevas sobre los soportes, no es hora. No es hora. Ese trabajo lo están haciendo los científicos a otro nivel. Nosotros tenemos que ser capaces de tomar esa información fidedigna, idónea y adaptarla a nuestro trabajo. No es rol de ustedes, porque he visto en algunos países han utilizado eucaliptus, ¿cierto?, en vapores, en los lugares de trabajo, porque hay algunas sustancias naturales que tienen propiedades antibióticas y antifúngicas, y creen que pueden hacer esa asociación así bastante libre. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con la entrega de la información. Tenemos que regirnos por los químicos que se están utilizando, los compuestos químicos que se están utilizando para la desinfección. En este caso, puntualmente para el coronavirus, son amonios cuaternarios, ojalá de cuarta generación. Los amonios cuaternarios son una familia de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los de cuarta generación son los que menos daños, repercusiones a la salud tienen, así que ojalá que los amonios cuaternarios que utilicen en sus lugares de trabajo sean de cuarta generación. Los de primera generación, como son el cloruro de benzalconio, que muchos conocen, permanecen mucho más en los soportes, permanecen y también pueden ser tóxicos dependiendo de la concentración. Por otro lado, también se ha utilizado mucho los fenoles. Los fenoles los venden en spray. También el amonio cuaternario que venden en spray es el Lysol. Lysol es un amonio cuaternario. Por otro lado, que también ayudan, ¿cierto? Están caracterizados como desinfectantes contra coronavirus. También está en el grupo de estos los alcoholes, el alcohol etílico y el alcohol isopropílico. El alcohol etílico es ampliamente utilizado hace muchos años en clínica y ahora se hicieron los estudios correspondientes para ver su efectividad sobre SARS-CoV-2 y sí tuvo una efectividad junto al hipoclorito de sodio, el 0,1%, entre 0,1 y 1%, alcohol etílico al 70%, y jabón entre el 0,1 y el 1%. Amonios cuaternarios también el 1%. Esta lista, toda esta información tan detallada la encuentran en el artículo que ustedes le están entregando en este momento. Así que esos son los que están probados contra coronavirus. Desde otro punto de vista también se está utilizando ultravioleta, como ya habíamos visto, pero es muy difícil controlar la ultravioleta porque hay otros factores como la distancia, la energía entregada, el tipo de ultravioleta. No todo la ultravioleta es A, B o C, y la que es desinfectante bactericida es la C. Por lo tanto, no cualquier lámpara nos sirve para desinfectar. Entonces es difícil, ¿cierto?, ser criterioso. Una persona que no sabe puede estar comprando algo que no es efectivo para la desinfección. Por otro lado, dentro de los más potentes desinfectantes que se está usando ahora sin efectos residuales es el ozono. El ozono, sin embargo, es aproximadamente 3.000 veces más potente desinfectante que el hipoclorito de sodio. Lamentablemente, desde mis condiciones, ¿cierto?, el ozono es de los mejores desinfectantes de lugares que no son bien patrimonial. El ozono es reactivo, ¿cierto?, en material orgánico, por lo tanto no puede ser aspersado o directamente sobre el ser humano
y menos inhalado. Hay condiciones bastante estrictas para el uso del ozono. Así que eso es más o menos la informação que também la van a encontrar no artículo. Certo. Muito obrigado. Acho que nós já abusamos demais da sua excelente boa vontade. A sua fala foi maravilhosa. Queremos agradecer muito, muito. Acho que foi muito esclarecedor. Nós temos aqui presente na nossa sala, alguns que eu pude ver, muitos bibliotecários, muitos diretoras e diretores de sistemas de bibliotecas aqui no Brasil, restauradores, conservadores, funcionários do Arquivo Nacional aqui no Brasil, da Biblioteca Nacional, e notei também pela audiência aqui, nós temos colegas da Argentina, do México, Colômbia, Venezuela, Chile, Espanha e do Brasil, das mais variadas regiões do Brasil. Realmente a sua palestra foi muito esclarecedora. Esclareço a todos, nós já colocamos aqui o link do artigo que ele fez a generosidade de compartilhar conosco de primeira mão, um artigo inédito com bastante conteúdo. O artigo está em espanhol. Em breve nós vamos traduzir para o português, para facilitar ainda mais a compreensão, ainda mais a difusão desse conhecimento. Agradecemos muito das informações que ele passou, da fala, algumas referências também estão nesse artigo, como ele bem citou em alguns momentos. Mirko, nós, em nome dos meus colegas, Bruno, Brenda, Stephanie, Natália, que está colaborando conosco também, gostaríamos muito de agradecer a sua generosidade com essa exposição, e eu acho que foi muito feliz a nossa escolha de abrir esse ciclo de palestras com você, né? Que você como comentou no início, você faz um tipo de pesquisa que me interessa muito e me agrada muito, que você puxa para a realidade latino-americana. Você traz essa realidade para uma realidade que é muito nossa, uma realidade de pouca verba, de pouco pressupostos para as bibliotecas, para os arquivos, um clima completamente diverso, e isso é realmente muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Antes de encerrar, eu gostaria de informar que eu vou colocar aqui o link do site do nosso evento. Lá estão as próximas palestras. Tá? A próxima palestra é com Pedersoli. Depois teremos a Jandira Flesch, da Biblioteca Nacional. Depois a Adriana Rolóis, do Arquivo Nacional. Depois o Miguel Arellano, que vamos falar sobre a preservação digital. Né? É importante, a professora Brenda é uma especialista nisso e tem trabalhado também no que tange a preservação do que está sendo gerado durante essa pandemia. Bom, eu gostaria de agradecer a todas as perguntas, observações, e com muitos elogios a você, muitos elogios à sua generosidade, à sua exposição, a forma de esclarecedora. Estou lendo aqui alguns comentários, todos eles muito elogiosos. Muito obrigado à presença de todos. Obrigado mais uma vez a você. E informo a todos que nas próximas semanas todos receberão seus certificados, e acredito que até o final da semana que vem o vídeo já vai estar disponível no site do nosso laboratório. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, Mirko. A ustedes, muchas gracias y feliz de ayudar. Muito obrigado. Fiquem em casa, se protejam, por favor. Ajudou muito. Muito obrigado. Chao, gracias a todos, saludos y cuídense mucho.